Entonces, imagina que eres un buceador que decide abordar algunos lugares del fondo del mar inexplorados junto con tus tres amigos, específicamente la cueva Cova de los Arcos, pero cuando llegas allí, uno de ellos se niega rotundamente a sumergirse y otro se asusta y se va nadando a la superficie. Sin embargo, tú y tu mejor amigo se arman de valentía para no rendirse. Sigues avanzando, pero resulta que un craso error provoca que termines atrapado en un lugar sin posibilidad de salida. Acompáñanos a lo largo de esta desesperante historia, donde conocerás lo que significa quedarse atrapado en una cueva desconocida en el fondo del mar. Pero antes de empezar, te invito a dejar tu like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que estés enterado cuando subamos nuevo contenido. Con nada más el horror de la oscuridad y sin posibilidad de salida, ahora lo que probablemente te espera es quedarte sin oxígeno, provocándote una muerte lenta a causa de la narcosis de nitrógeno producida por el ahogamiento. Solo un milagro te rescataría. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades de que un buzo pueda salir de una cueva submarina desconocida a metros de profundidad? Ahora bien, debemos entender que bucear no es un juego, exige una seria preparación, ya que un simple error podría costarte la vida. Dicha preparación es necesaria, especialmente cuando se trata de bucear en cuevas para explorar nuevos y desconocidos lugares bajo el agua. A decir verdad, esta práctica es un serio desafío, incluso para los más expertos del mundo. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades que tienen los buceadores sin experiencia para sobrevivir a una misión tan mortal? Caso número 1. La historia de Ricardo y Denicio. Comenzamos relatándote la historia de Ricardo y Denicio. Estos eran buzos certificados con experiencia en la exploración de cuevas submarinas, como fue la cueva Cova de los Arcos, en la que decidieron sumergirse en el mes de julio del 2014. Esta hermosa pero extraña cueva se encuentra ubicada en la localidad catalana de Poblenou, frente a la costa noreste de España. Esta tenía una pequeña apertura a 10 metros de profundidad, conduciendo a una sección inexplorada de más de 80 metros. Los buceadores tenían una gran cámara en forma de cúpula con la que exploraban el lugar. Sin embargo, después de 45 metros, el suelo rocoso de la cueva se convirtió en una capa espesa de barro, y las paredes comenzaron a reducirse y hacerse cada vez más estrecha de forma brusca. Cabe destacar que hasta 2014 nadie había explorado más allá de los 45 metros de la cueva. Este misterio dibujó a los buzos intriga y curiosidad, especialmente a Ricardo y Denicio, a quienes les gustaba el buceo en cuevas, por lo que estos chicos condujeron hasta la costa junto con sus otros dos amigos, con el fin de llevar a cabo esta aventura que durante meses estuvieron planeando. No obstante, su recorrido acuático tendría un giro inesperado. Un buzo se echó para atrás afirmando que si alguien necesitaba pedir ayuda o si las cosas se ponían mal, alguno de los buzos debía quedarse afuera del agua en la superficie. Por su parte, el resto del grupo se dirigió a la entrada de la cueva pensando que su amigo solo se había acobardado y que de seguro le faltó hombría. Los otros rápidamente comprobaron la primera parte del túnel, acercándose poco a poco al estrechamiento que reduce a la sección desconocida. El primer buzo avanzó un poco, notó que el fondo del lugar contaba con pulgadas de sedimento antiguo que se levantaba del suelo, haciendo que el agua fuera más turbia y aumentando el peligro para los buceadores, incluso en zonas bien iluminadas. La visibilidad puede ser un problema grave, ya que sin una buena iluminación, el buzo puede perder fácilmente su sentido de dirección y espacio. No obstante, para este trío, las cosas fueron empeorando poco a poco y sus errores técnicos tendrían un alto costo. Además de no conocer el área con anticipación, estos chicos olvidaron adjuntar una línea de seguridad con la que podrían haber encontrado la salida a ciegas. Ricardo y Denicio estaban decididos a seguir adelante, yendo más lejos en lo profundo de la cueva, pero su cauteloso compañero protestó, afirmando que no quería continuar sin la línea de seguridad, por lo que intentó convencer a los demás para que regresaran, pero estos no escucharon. Seguidamente nadó de regreso saliendo solo de las profundidades, dejando a Denicio y Ricardo sumergiéndose cada vez más con un exceso de confianza a lo desconocido. No tenían idea de que con cada movimiento adelante se estaban acercando a su desaparición. No fue hasta aproximadamente 80 metros desde la entrada, donde la visibilidad cayó a cero, que los buzos finalmente decidieron regresar en medio de las reinantes tinieblas. Sin embargo, ya era demasiado tarde.
Se encontraron en una vasta cámara y el túnel que los conducía desapareció detrás de un espeso muro negro de barro, el cual era iluminado por unas pobres linternas tenues. Después de unos instantes, escanearon el espacio alrededor con la esperanza de detectar una salida, pero las posibilidades de rescate eran escasas. Como el aire en sus tanques se estaba acabando, los desesperados buzos simplemente nadaron hacia adelante a través de una estrecha grieta desconocida. Ambos hombres pensaron, hemos llegado a un callejón sin salida, pero de repente las paredes se separaron y los chicos terminaron en un lugar desconocido y con poca luz. Encontraron una especie de lago subterráneo, donde había una cámara de aire, por lo que aprovecharon para sacar la cabeza del agua, se deshicieron de su equipo y tomaron una profunda bocanada de aire, escapando por poco de la muerte. Al principio, todos estaban resquebrajándose de risas y bromas. No obstante, lo que podían hacer ahora era esperar a que sus compañeros buceadores regresaran a tierra para darse cuenta de que el tiempo pasaba y que algo había salido mal. Evidentemente, esto no fue lo que pasó. Cuando Ricardo y Denicio no aparecieron, sus amigos reportaron a las autoridades lo sucedido, pero la operación de búsqueda y rescate comenzaría 6 horas más tarde. El primer intento de explorar la cueva fracasó, ya que el otro extremo del túnel todavía estaba muy sedimentado y claramente se dificultaba la orientación, por lo que la búsqueda tuvo que ser pospuesta hasta la mañana siguiente. Mientras tanto, la bolsa de aire que recientemente salvó la vida de los dos hombres estaba casi sin nada de aire y dentro de poco dejaría de ser útil. Después de horas de encierro en la profunda cueva, comenzaron a sentir la presión de aproximadamente 30 metros cuadrados y tan solo unos 2 metros de alto. A pesar de tener aire respirable, no había ventilación, así que con cada exhalada, Ricardo y Denicio estaban inhalando cada vez más dióxido de carbono y menos oxígeno. Los signos de hipoxia extrema aparecieron: fatiga, mareos y ralentización. De repente, Denicio vio cómo Ricardo se hundía lentamente bajo el agua. Denicio logró levantar a su amigo y traerlo cerca de él para verificar sus signos vitales. A pesar de que Ricardo recobró el conocimiento lentamente, la situación seguía empeorando cada vez más. En un plazo de pocas horas, el joven se volvería a desmayar. Desgraciadamente, Denicio no tuvo la fuerza suficiente para salvar a su amigo. La desgracia llegó y Denicio vería cómo su amigo moría lentamente frente a sus ojos, entendiendo así que el mismo destino le esperaba. Cuando la operación se reanudó al día siguiente, nadie dudaba que ambos buzos hubieran fallecido. Durante la noche, el sedimento se asentó, permitiendo que los rescatistas llegaran a la grieta en la que Ricardo y Denicio habían entrado al lago subterráneo. Un buzo valiente se atrevió a nadar, entró y se sorprendió por lo que vio. El cuerpo sin vida de Ricardo flotaba en la superficie aferrándose a las rocas. Denicio apenas se agarraba a la vida. El chico estaba tan desorientado que no podía entender dónde estaba o qué sucedía a su alrededor. Se negó a dejar que le pusieran una máscara de oxígeno, por lo que los rescatistas tuvieron que liberarle gradualmente oxígeno bajo su nariz, pero cuando intentaron convencer a Denicio de sumergirse bajo el agua para escapar de la cueva, este entró en pánico y lo rechazó rotundamente. Solo cuando uno de sus amigos y compañeros de buceo nadó hasta él, fue que el hombre reconoció una cara familiar. Después de 24 horas, finalmente los rescatistas y Denicio llegaron a un lugar seguro. Seguidamente, también lograrían traer el cuerpo de su amigo Ricardo a la superficie para que, al final, ambos buceadores lograran salir del túnel. Pero para sorpresa de todos, ninguno de los dos saldría con vida. Denicio también había muerto a causa de la hipotermia y la falta de oxígeno limpio por tantas horas. Caso número 2. Buzos italianos temerarios. El riesgo siempre está a la vuelta de la esquina, o mejor dicho, en las profundidades del océano, especialmente cuando el humano decide explorar los lugares más peligrosos del mundo, como lo son las cuevas submarinas. Ahora te contaremos cómo los italianos Carlos Bozo y Carlos Barbieri, quienes tenían conocimientos de buceo, pero un exceso de confianza les jugaría una mala pasada. A pesar de su experiencia, ninguno de ellos estaba certificado como buceador. Esto claramente influiría en sus posibilidades de salir con bien de la temeraria aventura que afrontarían. Ambos hombres decidieron conquistar la cueva de las profundidades de la Laguna Dudo, que se encuentra ubicada en la República Dominicana, sumergiéndose en ella en febrero del 2019. La entrada a esta cueva se encuentra a una profundidad de 20 metros.
El túnel de la cueva principal tiene aproximadamente 120 metros de largo y termina con otra salida que es bastante inusual que, aunque te parezca extraño, conduce a una situación espeluznante. La cámara de los buceadores estaba inundada con innumerables murciélagos que habitaban la cueva. Basso y Barbieri, buceadores ambiciosos, cubrieron todo el camino al interior de la cueva en 45 minutos, por lo que esperaban manejarlo en aproximadamente el mismo periodo de tiempo, dependiendo de su experiencia previa. Lamentablemente, no les importó que se aventuraran en una cueva sin tener el equipo adecuado. Ambos nadadores se sumergieron en compañía de otros buceadores, pero los italianos se adelantarían a sus compañeros de excursión. Aproximadamente una hora más tarde, se suponía que reaparecerían cerca de la cueva, pero no lo hicieron, dejando con intriga a sus acompañantes que comenzaban a preocuparse. Las horas pasaban y los buceadores todavía no habían aparecido al mediodía. La desaparición fue reportada a los rescatistas. Sin embargo, los temerarios hombres estaban en el fondo de la cueva y quedándose sin aire, decidiendo usar unas bolsas de aire que tenían para poder respirar. Por otro lado, la búsqueda comenzó lo más rápido posible. Cuando los rescatistas llegaron a la cueva, notaron densas nubes de limo que indicaban dónde podrían estar los buzos. No obstante, tampoco los encontraron en ese momento. Mientras el rescatista nadaba, la visibilidad empeoró con el tiempo. Además, la búsqueda tuvo que ser interrumpida. La situación no mejoró durante los próximos días y los rescatistas dudaron que alguna vez encontrarían a los buzos desaparecidos. Finalmente aceleraron la búsqueda y mientras se sumergían en la oscuridad de la cueva, hallarían sin vida el cuerpo de Barbieri en una de las estrechas grietas. Sin embargo, incluso después de una semana de esfuerzos para recuperar el cuerpo de Basso, resultó imposible hallarlo. Carlos Basso no sería encontrado a pesar del sacrificio de las autoridades. Si hasta ahora te está gustando el video, apóyanos con tu like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. No obstante, los rescatistas y buzos voluntarios estaban decididos a recuperar el resto de los buzos fallecidos. A causa de esto, se buscó la ayuda de dos de los mejores buzos de rescate del mundo, Ed Sorensen y Mike Young. Desafortunadamente, enfrentaron problemas para pasar la frontera de República Dominicana. Se vio cómo el gobierno no quería arriesgar las vidas de dos estadounidenses, pero finalmente les dejaron entrar con una condición. Solo tendrían 8 días para recuperar ambos cuerpos de la cueva. Sin importar el resultado, el plazo de tiempo era claro, por lo que se decidió que la operación no sería detenida, ya que los rescatistas locales estaban comprometidos por recuperar los cuerpos y con el apoyo de los buzos estadounidenses, los ánimos cobrarían mayor fuerza. El agua en la cueva era extremadamente turbia, por lo que Sorensen tuvo que aferrarse a una línea de seguridad con una mano mientras calculaba el camino de entrada en la oscuridad para poder encontrar a Carlos y al cuerpo de Barbieri, y así poder sacarlos por un pasaje estrecho. Finalmente, después de un intenso trabajo de búsqueda y sumergiéndose en las oscuras profundidades de la cueva, lograron traer el cuerpo de Carlos Barbieri a la superficie y posteriormente Sorensen y Young encontraron el cuerpo de Basso en el final de la cueva. La muerte de los dos buceadores italianos fue una verdadera tragedia y buena parte del mundo lamentó el hecho. Los rescatistas encontraron consuelo en el hecho de poder sacar sus cuerpos de esa tumba submarina. Los buceadores saben que un mínimo error puede provocar que acabes quedándote para siempre cautivo en las profundidades. Particularmente, el buceo en cuevas es muy popular, pero los riesgos de esta práctica son demasiado altos. El caso de Carlos Barbieri y Carlos Basso es una clara y lamentable evidencia. Caso número 3. La experiencia no garantiza prudencia. Ahora viajamos en el tiempo, algunas décadas atrás. En 1973, 9 amigos se preparaban para vivir una experiencia emocionante. Sin embargo, su final no saldría como esperaban. Los amigos irían a explorar una legendaria cueva de agua dulce, irónicamente desconocida hasta cierto punto, la cual estaba ubicada cerca de Mount Gambier en el sur de Australia. Esta parece un pequeño agujero en medio de la nada. Sin embargo, a 7 metros debajo de la superficie se encuentra un lago subterráneo. En realidad, esta solo es la entrada a una cueva gigantesca en forma de cono con una piedra de montículo en el centro. Su pico está en una profundidad de 36 metros y la base está a 50 metros, pero eso no es todo. También existen túneles a ambos lados del montículo.
Actualmente se sabe que el norte desciende hasta una profundidad de 80 metros y el este va hasta la friolera, que es prácticamente inalcanzable, ya que se conoce muy poco acerca de todo el ambiente de estas cuevas, a pesar de la tecnología que existe en la actualidad. En la cueva acampaba, junto a su entrada, uno de los miembros del grupo Robert Smith, el cual ya se había sumergido 8 veces en el pozo, así que él se encargó de planear todo y dirigir la logística de los atrevidos aventureros. Los buzos colocaron una línea de seguridad y repasaron brevemente el trayecto de la cueva. A la mañana siguiente, antes de la esperada inmersión, uno de los participantes de repente se echó para atrás, por lo que solo 8 buzos descendieron al pozo llenando sus tanques con aire comprimido. Esto significaba que no estaban planeando ir debajo de la base del montículo de piedra en una profundidad de 50 metros, sino a inmersiones más profundas. Seguidamente utilizaron una mezcla de gases y los buzos sabían que, incluso a esta profundidad, respirar el aire era riesgoso debido a la probabilidad de sufrir la narcosis por nitrógeno. Esta peligrosa condición causa que la conciencia se nuble, provocando pánico o euforia, donde la persona que lo padece literalmente pierde el control de sí. Así que cuando Robert Smith se encontró a una profundidad de 55 metros, experimentó los síntomas de la narcosis de nitrógeno. De mala gana hizo una señal al resto del grupo que se dirigía a la superficie. Casi al mismo tiempo, Glenn Miller, cuyo hermano y hermana también estaban en la cueva junto con los otros 2 buzos, lograron salir justo a tiempo, ya que casi no les quedaba aire en sus tanques. Pero, todavía bajo el agua, los 4 amigos decidieron esperar al resto de sus compañeros en la superficie. Pero pasaron los minutos y nadie aparecía. Así que Glenn se puso un tanque de repuesto y nadó hasta abajo para buscar a sus familiares, descendiendo aún más profundo en total oscuridad. Todo estaba de color negro, literalmente no podía ver nada ni tampoco percibía signos de personas, por lo que decidió descender hasta los 69 metros, que fue donde notó una linterna. Sin embargo, en un instante, su esperanza se convirtió en desesperación. En segundos vio que solo estaba el equipo de su hermano Steven, y este no se veía por ningún lado. Además, el agua alrededor estaba muy turbia, dejando una visibilidad casi a cero. El pánico invadió a Glenn cuando se dio cuenta de que su aire se estaba acabando. Si quería sobrevivir, tenía que resurgir inmediatamente. Cuando regresó, una ambulancia estaba ya esperando en la entrada del pozo, pero todavía no había nadie para ayudar. Aferrándose a la esperanza de encontrar a su hermano, ingresó a la cueva una vez más. No obstante, el resultado era el mismo. En ese momento, los buzos supervivientes se dieron cuenta de que sus 4 amigos probablemente habían perdido la vida en las profundidades. Los rescatistas locales iniciaron el operativo de búsqueda. Al día siguiente, Robert Smith se unió a ellos. La incredulidad de Robert no le permitía creer que las cosas terminarían de esta forma, pero todas las señales apuntaban a la cruda realidad. Como los rescatistas locales no encontraron los cadáveres de los buzos, se llegó a la conclusión de que los rescatistas carecían de habilidades para bucear profundamente, por lo que explorar los túneles laterales y las otras partes de las cuevas donde quizás estarían los cuerpos, evidentemente iba más allá de su capacidad. Por lo tanto, se embarcaron en un amplio entrenamiento con buzos militares, mientras que el resto tuvo que esperar para enero del próximo año. Seguidamente, las autoridades del lugar permitieron que un equipo de filmación entrara en el pozo, ya que a causa de esta tragedia, algunas organizaciones estaban trabajando en un documental sobre el buceo, trayendo a colación este caso aún no resuelto. Cuando bajaron, usaron una poderosa luz hacia la cueva. La oscuridad se disipó y observaron lo que habían estado esperando durante semanas. Se pudo ver un cuerpo con traje de neopreno. La policía recuperó los restos del buzo identificado como Steven Millet. Más tarde, en la cueva, se sometió a otra búsqueda exhaustiva, pero los otros cuerpos no fueron encontrados. Durante el siguiente intento, realizado durante la primavera, los rescatistas regresaron del entrenamiento. Con determinación bajarían a una profundidad de 56 metros. En uno de los lados de los túneles, descubrieron 2 cuerpos. En un lado estaba Kristen Millet y al otro Gordon Robert. Los buzos rescatistas abrazaron los cuerpos en medio del agua turbia para no perder la visibilidad y ruta del túnel, pero a 66 metros de profundidad, por fin encontrarían el cuerpo de la penúltima víctima, John Burman. A pesar de todos los esfuerzos de los buzos, no se pudo profundizar más. El buzo fallecido podría haber permanecido en la oscuridad para siempre.
Sin embargo, los rescatistas no se rindieron y, finalmente, después de una formación adicional de nada menos que 11 meses y 11 días después de la tragedia, lograron traer y subir el cuerpo de John Boker a la superficie, la última víctima. Así que a pesar de que todos los buceadores en este grupo tenían experiencia previa, la mitad acabaría pereciendo en la cueva submarina. Caso número 4. El espeluznante caso de Eric Dives. Ahora bien, si eres un profesional en el buceo y sigues todas las reglas, te invito a escuchar la siguiente historia. Esto es lo que hizo Eric Dives, un espeleólogo con 25 años de experiencia, el cual estaba consciente de los peligros que le aguardaban en los túneles submarinos. Dives comenzó su oficio de manera responsable, especialmente cuando empezó a explorar una cueva de Francia llamada Dios Dragoner. Este es un túnel estrecho procedente del nacimiento del río, teniendo una profundidad de 87 metros bajo el nivel del mar, con una longitud que supera los 1.4 metros. Dentro de esta peculiar cueva submarina existen algunos espacios con aire, pero la mayoría tienen niveles de oxígeno peligrosamente bajos, que los hacen inseguros para respirar. Los estrechos túneles de la cueva se encuentran cubiertos por una gruesa capa de barro, lo que provoca una baja visibilidad. Por su parte, Eric quería crear un mapa preciso de la cueva, por lo que se sumergió una vez más el 3 de octubre de 2010. El hombre trajo 2 aparatos respiratorios, 2 scooters y 5 globos aerostáticos, informando así a los espeleólogos sobre sus planes. El decidido espeleólogo estaba dispuesto a aventurarse alrededor de 6 horas bajo el agua, explorando las partes más profundas de la cueva, pero después de ese tiempo pasaría horas sumergido en total desesperación. Al día siguiente, Eric todavía no regresaba por la mañana. Esto desató el pánico de los rescatistas locales. Estaban casi seguros de que el espeleólogo, de renombre mundial, había encontrado una de las bolsas de aire, quedando así atrapado y esperando ayuda. Sin embargo, debido a la baja calidad del aire en tales lugares, buzos expertos capaces de encontrar a Eric se sumergieron, pero sin lograr un resultado satisfactorio. Afirmaron que no lo encontraron por ningún lugar, por lo que se convocó con emergencia a algunos de los mejores rescatistas del mundo. Por otra parte, banqueros de Gran Bretaña como Rick Stone y John Boland llegaron a la cueva de Dios Dragoner para colaborar con recursos para la búsqueda. El 5 de octubre, el equipo de rescatistas descendió a la cueva. Desafortunadamente, se enfrentaron a una terrible marca de agua que era extraña. Y es que el barro de las profundidades de la cueva debería haberse asentado, pero a solo 780 metros desde la entrada de la cueva se dieron cuenta de lo que realmente pasó. De forma masiva, un montón de rocas bloqueó la mayor parte del túnel. Se creía que Eric había logrado sobrevivir. Mientras Staton y Boland intentaban encontrar una salida al bloqueo, escucharon unos golpes extraños desde el otro lado. Sin embargo, solo después de 8 días despejando un estrecho paso a través de las rocas y eliminando casi todo su equipo, los rescatistas lograron nadar hacia la parte bloqueada de la cueva y a pocos metros de ellas por fin lograron ver a Eric a lo lejos. Evidentemente, el hombre estaba muerto. No obstante, a pesar de todos los esfuerzos, los rescatistas no pudieron alcanzar su cuerpo debido a su desconocimiento y dificultades técnicas para llegar a él en un ambiente submarino tan hostil. A pesar de los esfuerzos de los mejores rescatistas del mundo, el 8 de enero de 2011 la operación se detuvo, por lo que el legendario espeleólogo no pudo salir vivo del túnel submarino y fue dejado allí para siempre. Parece ser que la única manera de ver cuevas submarinas sin arriesgar tu vida es viendo este video. Entonces, ¿elegirías el buceo de cuevas como tu pasatiempo? ¿Te animas a sumergirte en una de las cuevas que mencionamos? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Estaremos leyéndote. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos pronto.